Ya pues, partamos la conversación entonces, joyita sobre la mesa, don Luis Cordero. Bien, yo comienzo. Sí. Bien, mi joyita de hoy tiene que ver con las declaraciones del ministro Quirós el día de ayer respecto del anuncio que estaría haciendo el gobierno de enviar un proyecto de ley separado para el levantamiento del secreto bancario, insistiendo en el levantamiento del secreto por vía judicial. Yo simplemente quiero recordar que esta es una discusión que el país tiene desde la década de los 90. Hay 3, 4 sentencias del Tribunal Constitucional de por medio. El proyecto de inteligencia económica es bien estratégico para abordar los temas de crimen organizado, y además Chile necesita actualizar su regulación a nivel internacional. El levantamiento del secreto bancario en situaciones calificadas, es solo para la unidad de análisis financiero, fue rechazada por el Senado, pero la Cámara de Diputados lo incorporó. Ustedes vieron que esta semana existieron 2 votaciones en el Senado. A 23. Empate, y por lo tanto se va a votar el próximo martes. Yo tengo la impresión de que las declaraciones del ministro Queiroz están en un contexto de tratar de descomprimir esa discusión del próximo martes, pero la verdad que creo que un proyecto de esa naturaleza, la idea de postergar esa discusión creo que es innecesaria, y creo que estamos en un momento clave, y clave para el país principalmente, porque uno de los atributos de la economía chilena, que es ser estable, de tener un buen sistema financiero, es también uno de los atractivos para las organizaciones criminales que desean lavar activos en nuestro país. Entonces, mi joyita es cómo a veces los gobiernos tratan de hacer anuncios que pueden terminar siendo contingentes, pero que requieren de soluciones mucho más inmediatas que seguir postergando esa discusión. Pero a tu juicio, ¿esto se tiene que resolver aquí en la ley que se está tramitando sencillamente, en esto que está empatado ahora en este instante? ¿O sería bueno verlo por otro lado, como parece decir el ministro, con algunas modificaciones? Lo que pasa es que mirarlo por otro lado altera toda la lógica del sistema que tiene el proyecto de inteligencia económica. Y yo creo que ha quedado suficientemente claro que tiene un sentido en ese espacio respecto del cual es conveniente profundizar. En esto, porque hay como 2 enfoques en esto, ¿no? Unos que siguen viendo el secreto bancario como el derecho a la privacidad de la cuenta corriente, en el fondo, ¿no? Y que tiene una discusión que puede ser, que yo creo que es legítima, y que solamente puede ser levantada por un juez, digamos. Y que solo puede ser levantada por un juez. ¿Eso te parece razonable, ese es argumento? ¿Hasta dónde? Lo que pasa es que cuando tú miras los datos para Chile, la mayoría de los países con los cuales Chile se compara tienen una facultad administrativa para situaciones calificadas para acceder al secreto bancario. Bajo ciertas situaciones no hay que pasar por un juez. Sobre todo porque todas las recomendaciones internacionales para reguladores financieros descansan en que el acceso a esa información no solo tiene que ser oportuna, sino que tiene que ser muy eficiente en el fondo. Y por eso hay hipótesis cualificadas. La hipótesis que se ha aprobado por la Cámara y que está ahora en el Senado son 3 hipótesis muy calificadas para la unidad de análisis financiero, queda muy en evidencia explícitamente que la información que ahí se recopila solo es para uso de la unidad de análisis financiero, y que no puede ser utilizada por el Ministerio Público para investigaciones penales, que a su vez la información a la cual tienen acceso esos funcionarios están sujetos a deberes de reserva reforzados. Sí, creo que los resguardos están adecuadamente establecidos. Pero luego hay un segundo aspecto, que es el contemporáneo, ¿no? Las economías ilícitas utilizan vehículos lícitos para poder afectar precisamente la economía formal. Los hechos que hemos conocido estos días respecto de una institución financiera lo hemos tenido también en otras 3 o 4 investigaciones con anterioridad. Y por lo tanto, uno tiene que dejar de seguir creyendo que este tipo de organizaciones lo que hacen es recaudar y dejar esos dineros en bolsas bajo la tierra, en el fondo, ¿no? No es Tony Soprano, en el fondo, no. Ocupan los bancos, los medios de pago, etc. Y Chile tiene un sistema financiero muy bien regulado, tiene un regulador como la CMF que ha ido ampliando los métodos de pago, tiene un sistema bancario que tiene mucha solidez, de hecho que permite, es de los pocos sistemas que en el mundo entrega información recurrente a los investigadores, en fin. Pero Chile también tiene ese riesgo para lavado de activos, y por lo tanto esta es una medida razonable. Son 3 hipótesis muy cualificadas, y yo creo que es conveniente mirarlo en esa perspectiva, en el fondo, no con este sesgo de cuál será el funcionario público que podrá acceder a mi cuenta corriente. Entonces,
esa contingencia de la próxima semana es muy clave y determinante para los temas más estructurales desde el punto de vista de también resguardar nuestra economía y nuestro sistema financiero cuando hablamos de crimen organizado. Daniel Mansui. No, hay que ver si es que el gobierno efectivamente logra, porque aquí se le metió mucha presión por el voto del senador Walker, entiendo yo, que llevó al empate que produjo esto, lo que habla de la mayoría precaria que se supone que tiene el gobierno, pero que es muy precaria. O sea, hay un voto que se da vuelta y queda en una situación extraordinariamente frágil. Hay 4 que no votaron también, que había un y hay 4 que no votaron, habían 2 pareados, uno que no sí. estaba, el senador Calisto entiendo que no votó pese a que estaba, qué sé yo. El ministro Quiroga ahora tiene que tratar de generar algún tipo de convergencia porque lo necesita, digamos, por este y por otro motivo, porque una derrota también sería políticamente simbólica respecto a lo que va a pasar después, con los otros proyectos que están andando, ¿no? Ahora, yo sin embargo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que hay parlamentarios de gobierno, en el pasado sucedió, yo me recuerdo la discusión en el primer trámite con el entonces senador Kast. Él era partidario del levantamiento, de tener esta cláusula de levantamiento para la UAF en casos calificados. Ya. Entonces sería bien cuidadoso con decir que hay una posición uniforme en los parlamentarios de oficialistas en el fondo, porque además creo que la discusión es una discusión muy estructural de la forma en que abordamos este problema y de los riesgos que tiene nuestro sistema. Pero lo que te habla de que hay un terreno para conversar y llegar a algún tipo de acuerdo Sí, en esto, si es que te entiendo bien. Sí, digamos, sí, completamente. no. Sí, pero para eso yo creo que uno tiene que levantar los prejuicios, en el fondo. Y uno de esos prejuicios es no quiero que un funcionario público cualquiera sin pueda- autorización sí, judicial claro. tenga acceso Ahora, a lo que cuenta bancaria. sí es conveniente tener presente es que Chile, cuando uno mira los análisis, Chile tiene de los sistemas de secreto bancario más rígidos del mundo, está sobre el promedio de la OCDE. Todas las economías que admira Chile tienen mecanismos de estas características, entre otras porque es un mecanismo que esas economías tienen para protegerse. Y yo creo que esa dimensión es clave tenerla presente. Luis, solamente a modo de ejemplificar, pero dada la contingencia, porque esto viene de antes, esta discusión evidentemente por algo se está en esta votación en el Parlamento, pero como que cobra actualidad, por decirlo de alguna manera, o presencia en los medios por esta votación, pero además por el hecho de esta Operación Tokio. La pregunta, a modo de ejemplo nada más, es si esto estuviese vigente como se está proponiendo, ¿de qué manera habría facilitado o no hacer más eficiente esta investigación en curso? Sí, yo creo que es bien interesante la discusión del contrafactual, porque el proyecto de inteligencia económica no se puede entender única y exclusivamente desde la perspectiva de levantamiento de secreto bancario. Es la configuración de un sistema donde están principalmente los reguladores económicos y financieros, y en segundo lugar, cuyo propósito central es adelantar las acciones y las coordinaciones de esos reguladores a partir de información que proveen. Pero además esto tiene que ver con otro factor que es bien relevante a propósito de esta investigación, es que también esto implica trasladar a las entidades, en este caso a los bancos, mecanismos más profundos de supervisión y control. Solo recordar que el personal de las entidades financieras y bancarias en particular están sujetos a evaluaciones de riesgo que permiten que esas entidades tomen determinado tipo de decisiones respecto de sus funcionarios y sus empleados. Entonces, para hacer esa evaluación contrafactual, lo que uno tiene que mirar es el proyecto en su integridad. ¿Hubiese sido posible? La respuesta es sí, sobre todo porque el proyecto separa bien lo que es inteligencia económica de lo que es la investigación penal. Lo que uno debiera tratar es detectar esto en la vida de las funciones administrativas y no esperar investigaciones penales para poder obtener este tipo de información.